Gracias, Señor, te damos por este nuevo día, por este nuevo tiempo de estar, Señor, aquí en familia, alabándote, adorándote, exaltando tu nombre. Gracias porque tú nos uniste, Señor, a tu familia. Somos parte de la familia de Dios, Señor. Y tú nos has dado ese privilegio de ser llamados tus hijos amados, Padre. Y hemos venido en esta mañana para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hemos venido aquí para adorarte, para decirte, Señor, que tú eres lo más importante para nosotros. Y te damos gracias en este día por tu amor y tu bondad y por la guía de tu Espíritu Santo que nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a instruir a poder ser edificados en la palabra. Esa palabra que es viva, verdadera, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra, Señor, que cambia cualquier circunstancia, por más difícil que sea, es la palabra la que puede cambiar todas circunstancias. Te damos gracias, papito, por tu gran amor y cuidado. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y estamos continuando nuestro tema de ser edificados cada día en la gracia y en el amor del Señor. Eh, Tenemos cada día una verdad que seguir aprendiendo. Y hablamos acerca de este tema que el justo vivirá por fe. Y creo que a medida que nosotros vamos aprendiendo a tener eso grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que como justos vamos a vivir por fe, nuestra vida va a empezar, amados hermanos, mejor dicho, tu vida a estas alturas tiene que ser diferente. Y si aún no es diferente, entonces necesitamos la guía del Señor para que cada día podamos seguir meditando en la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, para que nosotros, amados hermanos, podamos, como se dice, compenetrarnos con la verdad de esta palabra, que como justos vivimos por fe. Amén. ¿Cuántos saben que vivimos por fe? No vivimos por lo que comemos, no vivimos por lo que vestimos, no vivimos por lo que sabemos o por el trabajo que tenemos o por el sueldo que recibimos. Vivimos por fe y necesitamos cada día afirmar esa fe en nuestras vidas diarias. Es por eso que en este tiempo estamos hablando y hemos tomado a Romanos capítulo 1, verso 17 como el verso clave para entender claramente qué Dios nos está diciendo en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Por eso dice que de hecho el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Amados hermanos, es una necesidad para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Dios, vivir por fe. A veces hemos pensado que venir a Cristo es para solucionar mi problema, o necesito ser sano, necesito alguna ayuda, entonces voy a Dios. Y si es bueno, Dios está allí para ayudarnos, es de bendición. Pero no solamente Dios quiere que tú vengas para recibir una ayuda, un oportuno socorro, sino quiere para que tú vivas tu vida. Jesús dijo, yo he venido a esta tierra para qué cosa vino? Para darnos vida y una vida en abundancia. Él no ha venido, amados hermanos, simplemente para darnos una vida y poder respirar y hacer lo que quiera hacer, no, para vivir una vida en abundancia. Y cuando Dios habla de una vida en abundancia, no necesariamente habla de prosperidad, de ser rico, tener todo lo que quieras, tener el auto del año, el celular del momento, tener una casa grandota, lo que sea, no, o un trabajo maravilloso, una profesión que estás anhelando. No, eso es parte, pero eso no es lo esencial. Una vida abundante significa una vida en la completa, viviendo en la completa voluntad de Dios. Vivir una vida en abundancia es vivir una vida completamente en la voluntad de Dios. Y la única forma, vamos hermanos, en que nosotros podemos vivir una vida completamente en la voluntad de Dios es viviendo por fe. Por eso dice la palabra, sigue diciendo, ¿no? Que dice tal como está escrito. Dice, el justo vivirá por fe. ¿Cuántos somos justos aquí en esta mañana? Amén. Como justos, entonces, nosotros vamos a vivir por fe. Amén. Y es importante que entendamos estos elementos importantes. Primero, que somos justos. Y eso tiene que estar ya en nuestra mente. Yo soy justo delante de Dios. O sea, no estoy en contra de Dios, ni Dios está en contra de mí. Tenemos una armonía perfecta. Hemos sido justificados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Y para qué soy justo? Para vivir. No soy justo para poder arrinconarme en un lado o esconderme bajo la cama. No, es para vivir la vida. ¿Y cómo voy a vivir la vida? La voy a vivir por la fe. A veces, hermanos, cuando vemos las noticias, cuando estamos escuchando de repente que la gente que habla en los mercados, en las calles o por donde estemos, a veces las noticias que escuchamos que vienen a nuestra mente no son nada favorables.
porque muchas veces hablan en base a la situación que están pasando. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir por fe. ¿Y esa fe de dónde viene? De lo que Dios nos está diciendo también en su palabra. Y pocas veces escuchamos ese mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Y necesitamos, amados hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Y por lo tanto sabemos, hermanos, y eso es lo que estamos tratando en este tiempo, de que como estamos viviendo por fe, el enemigo va a atacar tu fe. Porque si ataca tu fe, quita la fe de tu vida, entonces ya no vas a poder vivir, porque el justo vive por la fe. Y a medida que tú dejas de morir, porque ya la fe no está en tu vida, ¿qué va a pasar? Obviamente vas a darte cuenta que tu vida de repente ya no eres justo, vas a obtener un mal reporte de tu propia vida. Es por eso que en este tiempo estamos hablando acerca de los enemigos de la fe. Y hemos puesto esta secuencia que estamos hablando en este tiempo, esta serie es una vida, una fe bajo ataque. Porque tu fe está en constante ataque, hermano. El enemigo cuando viene a atacarte, sea por una enfermedad, por un problema, por un conflicto, por alguna necesidad o algún accidente, una circunstancia que venga a tu vida, él no viene a atacar directamente a tu vida, viene a atacar tu fe. Él viene a destruir tu fe. Jesús cuando dijo el ladrón viene para qué? Para matar, robar y destruir. O sea, el diablo no viene directamente más o menos para quitarte la vida, él viene a quitarte lo que te sustenta tu vida. ¿Y qué sustenta tu vida? Tu fe. Y hemos estado hablando de muchos, ya muchos enemigos de la fe, ¿no? Ya hemos tratado mucho de ellos. Se me pasó. Y vamos a leer el texto en Juan capítulo 16, verso 33. Jesús estaba hablando, acá en la nueva traducción viviente lo voy a leer. Jesús estuvo hablando, antes de decir este versículo en Juan capítulo 16, verso 33, acerca de la venida del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo iba a hacer por nosotros, pero también al mismo tiempo también se puso a hablar acerca del sacrificio que iba a tener él en la cruz, el padecimiento que iba a tener. Habló también de su próxima venida y cómo tenemos que estar nosotros expectantes de él. Y todas estas cosas, amados hermanos, trajo un poco de confusión, un poco de desánimo, tal vez tristeza en el corazón de sus discípulos, porque no querían que su maestro pasara momentos difíciles. Y como todos nosotros, no quisiéramos que nuestro líder esté mal, quisiéramos que nuestro líder le vaya bien siempre. Pero ellos estuvieron un poco tristes. Pero Jesús le dijo esto, ¿no? Les he dicho todo lo anterior, hablando en el verso 33, dice, de Juan 16, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿No? Mira lo que estoy diciendo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Porque yo he vencido al mundo. Y el mismo apóstol Juan en una de sus cartas va a decir al final que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Pero nuestra fe va a estar bajo ataques. Porque dice, tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero ¿saben qué? Anímense. Porque nuestra fe es la que los va a vencer. Y amados hermanos, hablamos de muchos enemigos de la fe, ¿cierto? Y algunos de ellos hemos estado ya hablando de ellos, como son, por ejemplo, la preocupación, el miedo, la duda, el temor, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de la incredulidad, ¿no? Y hablamos de la preocupación la semana antepasada, la primera, cuando empezamos a tratar el tema, y algo muy interesante de la preocupación, hermanos, es que a veces te preocupas de algo que no existe, a veces te preocupas de algo que de repente se está presentando en ese momento, pero tú no confías en que Dios puede suplir o proveer. Y Jesús estaba acá hablando en Mateo 6, 25 al 33, le decía, miren las aves, miren las flores del campo, nuestro Padre las mantiene y las sostiene. Ustedes no valen mucho más que ellos, le decían, ¿no? Hombres de poca fe, ¿no? Por eso dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Qué voy a comer más tarde? ¿Qué me voy a vestir mañana? ¿O tu vida? ¿Qué es más importante? Acá no dice el justo por lo que come vivirá. No, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué cosa? Nuestra vida es lo más importante, hermanos. Entonces, no te preocupes por tu vida, porque tu Dios tiene cuidado de ti. Amén. Luego vimos acerca del miedo, algo que realmente a este mundo está ahorita atacando de una manera muy fuerte, ¿no? Jesús le dijo, los discípulos fueron a despertarlo, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron, eso lo dice en Mateo capítulo 8, versos 25 y 26. Dice, ¿por qué tienen miedo? Le dijo el Señor.
¿Tienen tan poca fe? ¿Tienen tan poca fe? Fíjense que todas estas cosas, hermanos, toman un punto muy importante que es cómo está tu fe. ¿Cómo está tu fe? Si tu fe está fuerte, los enemigos que vienen a atacarte simplemente se van a disipar, van a morir. Imagínate que tu vida sea, ¿cómo está tu vida? Rodeada de una gran fortaleza. Imagínense esas fortalezas antiguas, esos castillos que tienen unas fortalezas grandes, fuertes, ¿no? O simplemente tu vida está rodeada de una fe que es como así, como una trinchera pequeña. De repente estás con esteritas, con maderitas, con maderitas pequeñas o triples o algo ligero. O tu muro es pequeñito, de repente la justa tiene 1 metro. Acuérdense que las murallas no tenían 1 o 2 metros, tenían 10 metros, eran altotas y eran fuertes. ¿Cómo está tu fe? Porque el enemigo va a venir a lanzarte dardos para atacar tu fe. Pero ¿cómo está tu fe? Si tu fe está fuerte, sólida, pueden venir a atacarte todos los que quieran, pero no te pueden hacer nada, ¿no? El Señor le dijo, ¿por qué tienen miedo? Vamos, hermanos, el miedo, como le decía en el tema que hablamos la semana antepasada, el miedo es algo que se va a manifestar de una manera natural. Pero el asunto es, ¿qué hago yo con esa situación? ¿Dejo que el miedo me domine o yo tomo control de ese miedo sabiendo que Dios está conmigo para ayudarme? Ahora que Él dijo, yo te tengo sostenido de tu mano derecha, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor ha prometido estar con nosotros, entonces cualquier circunstancia, por más grande que sea, Dios está por encima de ella. Amén. Dios está contigo para enfrentarte a esa situación. ¿Y sabes cuál es lo bueno? Que con Él estamos seguros, con Él estamos victoriosos. Amén. Y luego vimos la semana pasada acerca del temor. Bueno, hablamos también del temor ese mismo día cuando hablando del miedo, ¿no? Dice, pero en Marcos 5:36 Jesús le dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, ¿no? Cree solamente, ¿no? Justamente en el caso de Jairo, cuando fue a pedir para que oraran para que su hija sea sanada, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó en el camino? Vino, apareció la mujer de flujo de sangre y bueno, fue sanada también ella. Y cuando Jairo estaban retomando, digamos, la caravana para ir donde Jesús, perdón, a la casa de Jairo para sanar a su hija, vienen de la casa de Jairo y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jairo, que estaba con esa esperanza de que Jesús iba a orar por su hija para que sea sanada, ya no podía orar por ella porque ya estaba muerta. Y yo me imagino que Jairo en ese momento, al escuchar esa noticia, como que su rostro cambió. De repente entró en cierta angustia. No sé si habría llorado en ese momento al escuchar esa noticia. No sé cuál sea nuestra situación. De repente estábamos esperando un milagro por algo tan breve, tan ligero, pero de repente ahora se puso peor. Y de repente cada vez las cosas pueden ser peores. Y qué bonito cuando Jesús ve la situación. Él no se hace a un lado. Él no se hace de la vista gorda. Él no se hace indiferente. No, Él enfrenta la situación y está allí para ayudarte. Y Él le dio esa palabra cuando se levantó el temor en esta persona, ¿no? En Jairo. Dijo, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, no temas, no temas. Amados hermanos, el temor es como una barrera que se va a levantar entre tu fe y tu Dios y va a impedir que puedas llegar a recibir las bendiciones de Dios. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, la mejor forma como nosotros salimos del temor es creyendo que lo que Dios nos ha dicho es verdad, que lo que Dios nos ha manifestado es lo que realmente va a suceder. Y es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios porque es la base. Porque a medida que conocemos la palabra de Dios, vamos a poder, ¿qué cosa? Vivir la palabra de Dios. Primero la creemos, la guardamos en nuestro corazón y vivimos por ella. ¿Y cuál es la manera o la forma natural como uno empieza a vivir la palabra de Dios? Es hablando la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, creí, por lo cual hablé. Si tú, ¿cómo estás hablando? Es lo que tú estás creyendo. Si tú estás hablando palabras de fe, es porque estás creyendo lo que dice la Biblia. Pero si tú estás hablando palabras de incredulidad, de duda, de temor, de miedo, de angustia, de desesperación, es porque tal vez la palabra de Dios no está morando en ti. Y necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente. Amén. Y la semana pasada hablamos acerca de la duda, ¿no? En Mateo 14, 30, 31, justamente hay un tema muy importante donde Jesús habla, dice, no, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizaron y comenzaron a hundirse y dijeron, sálvame, Señor, gritaron, ¿no?
Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, les dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Justamente es la escena cuando Jesús está caminando sobre las aguas hacia los discípulos que estaban ellos en alta mar y lo ven y entonces se asustan, tienen temor y miedo, ¿no? Pero cuando ven, Jesús le dice, no temas, yo soy, le dice. Entonces, es Jesús. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro salió de la barca y se puso a caminar con dirección hacia Jesús. Cuando tú recibes una palabra de Dios, amados hermanos, sí, Señor, yo voy y empiezas a caminar, pero a veces no estás puesto tu mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe, sino que das lugar a otras opiniones, a otros sentimientos, a otras razones, y tu fe empieza a disminuir. Pedro, que salió con esa fe, se puso a caminar bueno, estuvo caminando sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? En plena caminata hacia Jesús en medio de las aguas, ¿qué hizo? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, dice que él empezó a mirar lo natural. Amados hermanos, las cosas de Dios son espirituales. Y si tú vas a mezclar cosas naturales en lo espiritual, se va a malograr. Por eso el Señor decía, un poco de levadura leudo malogra toda la masa. Si tú permites un poco de duda en tu fe, se malogra tu fe. Se cae abajo tu fe, ¿no? Y necesitamos, hermanos, nosotros cada día entender de que tenemos que estar puesto nuestra mirada en Él, no ver otra cosa. Pedro se puso a ver el fuerte viento y las olas. ¿Y qué pasó? Se aterrorizó porque vino temor, vino miedo, vino duda a su corazón. ¿Y qué pasó? Cuando uno empieza a dudar, hermanos, es como que tu fe se va apagando poco a poco. La fe no se apaga de porrazo cuando dudas, no. La duda trae un poquito de conocer de repente y como que empiezas si tú estás corriendo, cuando empiezas a dudar ya empiezas ya a bajar el ritmo de la corrida. Y de repente ya no estás corriendo, estás caminando. Y poco a poco vas bajando hasta que te detienes. Y luego simplemente empiezas a retroceder. Y Pedro pasó eso, como que se aterrorizó y comenzó a hundirse. Dice que empezó, de lo que él estaba normal caminando sobre el agua, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y en esa situación, ¿qué pasó? Dijo, sálvame, Señor. Y eso es importante, hermanos, que cuando tú tienes duda en tu corazón, hay duda en tu mente, clama al Señor. Y la Biblia nos habla acerca de un gran ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Cuando Abraham él veía su cuerpo ya casi muerto, y Dios le dijo, vas a tener un hijo, y no venía el hijo. Pero él dice se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Pedro se estaba hundiendo en el agua. No sé a qué altura estuvo cuando clamó, sálvame Jesús, y cuando ya estaba por la mitad o ya estaba ya con solamente la cabeza, no estaba por encima de la superficie. No sé en qué nivel, la Biblia no especifica, pero lo que sí especifica es que en medio de una situación difícil, él clamó al Señor. Hermano, si tú estás en duda, si hay cierto temor, cierta angustia, cierta ansiedad, clama al Señor, de donde viene tu socorro. Y él clamó al Señor e inmediatamente, ¿qué pasó? Jesús extendió su mano y lo agarró. Fíjese, ya estaba cerca de Jesús. O sea, ya había caminado un buen tramo. No es que recién había puesto sus pies saliendo del bote, no, él había caminado un buen tramo, ya estaba cerca de Jesús. Porque imagínense que Jesús llegó y lo agarró. O sea, estaría pues a cuánto, 1 metro, 2 metros. Ya había caminado ya. Y si Jesús le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Hermanos, cuando Dios nos dice algo, no debemos dudar de lo que Dios nos dice. Por eso es importante, y eso justamente voy a hablar ahora en el tema que toca el día de hoy acerca de la incredulidad. Cuando Dios te dice algo en su palabra, nunca dudes de lo que Dios te dice en su palabra. A veces las circunstancias, a veces el hablar de la gente, a veces diferentes razones te pueden decir, no, te has equivocado, no está bien, está así, está así. Y tú puedes dudar de lo que Dios te dijo. Yo no sé qué Dios te ha dicho a tu corazón. De repente no has tenido la oportunidad aún de conocer o de escudriñar la escritura, pero yo te animo a que tú recibas la palabra que viene de Dios directamente de la Biblia. Y Dios te va a decir algo. Y si Dios te dice algo, no dudes. No tengas duda, no tengas temor. Cree solamente en el Señor. Amén. Y hoy día vamos a hablar acerca de la incredulidad. Y al hablar de la incredulidad, hermanos, vamos entrando ya a un punto muy trascendental, porque la incredulidad es uno de los enemigos que normalmente
va a atacar en la vida del cristiano, pero sin darse cuenta el cristiano está tomando una actitud de pecado que no agrada a Dios en nada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amados hermanos, vas a encontrar incredulidad por todas partes. Y también hay mucha oportunidad para que tú puedas afirmar tu fe y tu confianza y tu creencia en Dios. A través de toda la escritura tú vas a ver que la fe de Dios a través de la palabra está allí para que nosotros podamos afirmar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y no permitir que la incredulidad toque tu vida. Amén. Pero sin embargo, hermanos, Jesús sabía que esas cosas iban a pasar. La incredulidad básicamente es lo opuesto a la fe. No puedes tener fe e incredulidad al mismo tiempo. ¿Estás de día? Estás de noche. ¿Estás en luz o en tinieblas? ¿Estás vivo o estás muerto? No hay punto intermedio. ¿Estás creyendo al Señor o estás en incredulidad total? No hay punto medio. Amén. Y la incredulidad, amados hermanos, Jesús lo toma de una manera muy directa. Y sabe que en este tiempo necesitamos nosotros afirmar nuestra fe. Cuando Jesús hablaba acerca de las señales de los últimos tiempos, cómo serán estos últimos tiempos, todo lo que estamos viviendo ahora es parte de lo que Jesús ya había dicho en las Escrituras en Mateo 25. Y dentro de todo eso, Jesús dice al final, cuando yo venga, encontraré fe en esta tierra. ¿El Señor encontrará fe en esta tierra? ¿Habrá gente que pueda confiar en Dios o la gente seguirá siendo incrédula? Actualmente, a nivel mundial, el nivel de gente que ya no cree en Dios es mucho mayor de la década pasada, del siglo pasado. En este tiempo, la generación está creyendo sin Dios y sin esperanza. Y para ellos no es preocupación, para ellos es algo normal. Por eso el Señor se preocupó y dijo, ¿habrá fe cuando yo vuelva a esta tierra? La misma iglesia de Dios tendrá fe en Él cuando Él venga. ¿O tendrá fe más en otras cosas, en otros ritos, en otras tradiciones que tiene el hombre? ¿Cuál será la forma como nosotros responderemos a ello? Pero hermanos, la incredulidad es uno de los enemigos grandes que realmente irrita a Dios. Y tenemos como ejemplo, amados hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Este pueblo que un día Dios hizo señales y milagros para rescatarlos de la esclavitud que estaban en Egipto. Cuando ellos pudieron ver con sus propios ojos cómo el Señor abrió el mar para que ellos puedan cruzar por tierra seca. Cómo pudieron ver cómo Dios les dio de agua cuando estaban sedientos. Cómo les dio comida cuando estaban hambrientos. Y aún así quejándose, pidieron carne. Dios les dio carne para comer. Y aún así, un día ellos fueron y no había agua y se quejaron, Señor, nos has traído acá para morirnos de sed. ¿Qué esto? Y quejándose siempre, no creyendo al Señor, siendo incrédulos. Y el Señor dijo, por su incredulidad no llegarán a la tierra prometida. Es el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, las maravillas, los milagros, las señales, los prodigios, las cosas maravillosas que Dios haga en tu vida no te garantiza que tú puedas llegar a la tierra prometida. Tu fe en Jesucristo sí lo hace. Tu fe en el Señor sí lo hace. Tu confianza en Él sí lo va a lograr. Tu fe en Él, a pesar de las circunstancias y de lo que diga la gente, eso sí va a lograr que llegues al lugar que Dios ha prometido para ti. Amén. Por lo tanto, Dios no se agrada de aquellas personas que no creen en Él. Y en este mundo, hermanos, la gente no cree en Él, ya le dije hace un momento. La gente está dudando de Jesús. La gente no cree en Dios. La gente es más material, más entre comillas, científico, buscando las cosas novedosas, que la vida en otros planetas y que cosas que piensan que eso es más real que Dios. Pero Dios espera, amados hermanos, que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, creamos firmemente en su palabra y en cada una de sus promesas. Amén. Dios quiere que nosotros creamos en su palabra en cada una de sus promesas. Y porque nosotros, amados hermanos, cuando dejamos de creer en el Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tener una vida que se va secando, se va muriendo, porque nos alejamos de la fuente de vida que es el Señor. Y todo esto, amados hermanos, está directamente relacionado a nuestra comunión con Dios y con su Espíritu Santo a través de su palabra. Cuando no tengo comunión con Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, mi vida va a empezar ¿qué cosa? A reflejar incredulidad.
Porque yo no le voy a creer a Dios, porque ya no paso tiempo con Él, ya no tengo comunión con Él, entonces mi vida se va a ir secando poco a poco. Pero a medida que nosotros empezamos a confiar en el Señor, a medida que nosotros pasamos tiempo con Él, mi vida ya no va a ser la misma. Ya voy a empezar a cambiar mi manera de pensar. En vez de ver problemas, voy a ver soluciones. En vez de ver cosas imposibles, voy a ver cosas posibles. Porque Dios a través de su palabra me está enseñando que yo puedo hacer las cosas en Él. Y porque para Él no hay nada imposible. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él. O sea, no es que Él pueda hacerlo todo, no, en Cristo lo podía hacer. Amén. Por lo tanto, a medida que nosotros empezamos a compenetrarnos, a tomar más tiempo a través de su palabra, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Nuestros pensamientos van a cambiar. Nuestra forma de ver las cosas van a cambiar. Nuestra manera de hablar va a empezar a cambiar. Nuestra manera de actuar va a ser diferente. Nuestra manera de recibir ciertos ataques que el enemigo va a mandar va a ser distinto. Porque no voy a estar en duda y temor, sino al contrario, voy a estar firme, seguro y confiado. Amén. Por lo tanto, a medida que nosotros vivimos sin incredulidad o dejando la incredulidad fuera de nuestra vida, vamos a vivir confiados y seguros en Él. Aunque haya momentos en que nuestros ojos en lo natural no veamos ningún cambio, ninguna solución, nada favorable, no dudemos de que Dios está obrando en medio de esas circunstancias. Amén. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, Dios sigue obrando su buena y perfecta voluntad a favor de sus hijos. Amén. Dios había dado una promesa a Abraham que en él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Sus hijos creyeron ese mensaje. Jacob habló a sus 12 hijos acerca de esta promesa que Dios le había dado. Uno de ellos lo creyó, tanto así que Dios le reveló en sueño lo que iba a pasar. Pero ellos se burlaban, no creyeron ellos, fueron incrédulos frente a esa verdad. ¿Y qué pasó? Lo vendieron a José diciendo, vamos a ver qué va a hacer este soñador, lo vamos a vender. Otros querían matarlo, pero al final lo vendieron. Y dijeron, ahora, ¿qué va a hacer con sus sueños? Y qué cosa, trataron de una otra manera de apagar ese sueño, de no creer que eso era verdad. Y a veces uno puede decir, Señor, tantas cosas han pasado en mi vida como que pareciera que no fuera verdad lo que tú me has dicho. Yo imagino a José ya amarrado, encadenado, yendo como esclavo a ser vendido a Egipto, ¿no? Diría, Señor, creo que fue una ilusión, una emoción, de repente comí mucho ese día, soñé cositas así. Y de repente en su mente estaría pensando, ¿no? Pero sin embargo, Dios estaba trabajando ahí en él. Dios lo estaba llevando hacia un lugar donde él tenía que ser preparado. Por eso que, amados hermanos, es importante que nosotros nos preparemos en las verdades de Dios, para que podamos enfrentar o para que podamos tomar el lugar que Dios quiere que tomemos. Dios lo llevó a José a un lugar donde él fue preparado, entrenado. Pero ¿saben qué? En todo este tiempo, la Biblia dice que Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos, aunque tú pienses que no pasa nada, Dios está contigo y Él va a prosperar. José creyó ese mensaje. José creyó que Dios estaba usando, creyendo lo que Dios le había prometido a su tatarabuelo Abraham, que en él iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Amados hermanos, aunque las cosas se ponían peor, de ser el mayordomo de la casa de su amo, lo traicionaron y lo mandaron a la cárcel, parecía que la cosa se ponía peor, pero estando en ese lugar siguió siendo de bendición. Fue de una otra manera, fue olvidado, entre comillas, porque yo creo que fue en el tiempo de Dios, pero fue olvidado por el copero cuando no le dijo que él había sido encarcelado injustamente. Pasaron casi 2 años que José estuvo ahí en la cárcel. Tal vez dijo, ¿qué pasó? Y no, ni siquiera vino a visitarme, que yo le dije que iba a salir y nada, ¿no? Triste, de repente amargado, renegado. Pero Dios estaba tratando en el corazón de José para que tenga un corazón como Dios, dócil, amable, no rencoroso, ¿no? Y en el tiempo de Dios, hermanos. Por eso es que la fe nunca falla. La fe en el Señor nunca falla. Siempre va a tener un propósito claro. Amados hermanos, si tú estás creyendo lo que Dios te ha dicho, nunca, nunca, nunca va a fallar. En el momento inesperado, en un momento así,
José se levantó en la mañana, estuvo pensando seguir haciendo sus actividades normales en prisión, pero una palabra vino y le dijo: José, el faraón te llama. Y salió, hermano, de estar en la cárcel a ser el segundo del faraón, hablando en ese tiempo el vicepresidente de una nación. ¿Para qué fue ese lugar? ¿Para decir ahora yo soy lo máximo? No, para ser de bendición a las familias de la tierra. Lo que Dios le había dicho a su tatarabuelo, José estaba cumpliendo ese propósito. ¿Por qué? Porque creyeron en el mensaje de Dios. Hermano, cree lo que Dios te ha dicho en la palabra, porque Dios nunca va a fallar a su palabra. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos cada día nosotros que afirmarnos en esta verdad que conocemos. Y no vivamos, o mejor dicho, no permitamos que la incredulidad entre a tu vida. Porque cuando la incredulidad entra a tu vida, tu fe se va de lado. Y vas a empezar a hundirte, vas a empezar a tener problemas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 57 al 58, pero voy a leerle yo a partir del verso 54 para entender un poquito el contexto. Jesús estaba haciendo muchas señales y milagros en diferentes lugares de Galilea, en la región de Galilea, ¿no? Y hacía tantas cosas que habían señales, milagros, prodigios que la gente se asombraba por todo lo que hacía él. Entonces Jesús dice: voy a regresar a Jerusalén, a Nazaret, perdón, donde él se había criado. Acuérdense que él nació en Belén, pero sin embargo, él, ¿qué pasó? Él se había criado, desde que llegó de Belén, entró a Nazaret y ahí creció, ¿no? Hasta los 30 años cuando empezó su ministerio. Imagino que él, como de acuerdo a lo que se sabe por un poco por lo que dice la Biblia, él estaba con su padre en lo natural, que era José, el cual estaba, pues, era carpintero, ¿no? Y como todo niño de la época, él también aprendió, pues, carpintería, estuvo haciendo las cosas de la carpintería y trabajaba en ese lugar. Entonces, toda la gente ahí lo conocía. Es como que usted va a su lugar donde usted nació, o estuvo de joven, de niño, de repente hasta adolescente o mayor de edad y luego salió a otro lugar y cuando usted regresa, todos lo conocen a usted quién era. Saben dónde jugaba, dónde estudió, qué comía y esto y lo, saben todos sus detalles. Y acá la gente conocía a Jesús. Entonces, en el verso 54 dice así: nos regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotras. ¿Dónde aprendió esas cosas? Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Fíjense que, de acuerdo a la escritura, había una familiaridad acá con ellos, conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Y se preguntaban: ¿de dónde él aprendió tantas cosas? ¿Cómo él puede enseñar estas maravillas de la palabra de Dios? ¿No? ¿Cómo él puede hacer esos milagros? Si sabemos quién es él, y se burlaban de él. Ellos no estaban: wow, mira Jesús. No, no, se burlaban de él. Si usted conoce un poco la escritura, Mateo, capítulos anteriores, la gente seguía a Jesús para que lo sanara. Seguía a Jesús para que les dé de comer. Seguía a Jesús porque se quedaban admirados por las cosas, por las enseñanzas que él daba. La gente admiraba a Jesús en todos los lugares, pero en el lugar donde él nació, en Nazaret, se burlaban de él. Y decían: si él es simplemente el hijo de un carpintero. Conocemos quién es su mamá, sus hermanos y todo lo demás. O sea, no daban crédito a quién era realmente Jesús, ¿no? Y en el verso 57, mire lo que dice, ¿no? Dice: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a qué? A creer en él. Esa es en la traducción, nueva traducción viviente, ¿no? Dice: ellos se negaron a creer en él. Hermano, ¿cuánta gente en este tiempo se niega a creer en Jesús? Sí, yo sé que Jesús es así, que la iglesia es así, que la Biblia dice esto, lo otro, pero no creo en él. Por eso que el Señor en Juan capítulo 3, ¿qué dice, no? Pero empezando por Juan capítulo 1, en el verso 2 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, no creyeron en él. Pero aquellos que sí creen en él, ¿qué cosa les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios? Y la Biblia dice en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, que él crea. Pero ¿qué dijeron estos, digamos, los que vivieron con Jesús ahí en Nazaret? Se negaron a creer en él. No creyeron en él. Hermano, cuando tú no crees en Jesús o no crees que Dios puede hacer algo en tu vida, ¿sabes qué? Dios no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque no puede hacerlo. Porque falta ese elemento importante que se llama creer en él. Por eso que dice Hebreos 11, ¿no? Que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real. Y Él es galardonador de aquellos que quienes confían en Él. Por lo tanto, ellos no creyeron en Él. El verso 58, miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Y hermano, cuando nosotros no honramos a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios no puede obrar en tu vida. Tal vez estés clamando por un milagro, tengas alguna necesidad. Tal vez estés pasando momentos difíciles en tu vida personal, familiar, sentimental, laboral. Tal vez tu salud está mal, pero a veces no creemos en Él. A veces simplemente no honramos a Dios como Él debe ser honrado. Y al final Jesús dice, por lo tanto, dice, ¿no? Hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a qué? A la incredulidad de ellos. Hermanos, la incredulidad es uno de los enemigos más fuertes que se levanta, no dentro de la gente que no cree en Dios, no dentro de los ateos, los agnósticos, gente que no, que está dudando de Dios, no, sino dentro del pueblo de Dios que no cree en Él. Y a veces en la iglesia estamos años tras años. Algunos tienen ya 20, 30, 40 años en la iglesia. Y es tanta la familiaridad con la iglesia, del estar escuchando el sermón, las alabanzas, me alegro, canto, me río, pero no le estoy creyendo al Señor por mi salud. No le estoy creyendo al Señor por la provisión diaria. No le estoy creyendo al Señor para que me ayude a solucionar cualquier problema que pueda tener en casa, cualquier problema que pueda tener en mi propia vida. No le estamos creyendo al Señor. A veces tomamos la mala decisión de no creerle a Él. Y cuando tomamos esa mala decisión, hermanos, ¿saben qué pasa? Simplemente Dios, ¿qué dice? No pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Cuántas veces hemos llegado a esa circunstancia, hermanos? Que no hemos creído en el Señor. Y nuestra incredulidad es como que cerrarle la puerta a la mano de Dios para que no obre en tu vida. Pero nosotros queremos que Dios obre. Señor, quiero que tú me des esto, quiero que tú me des lo otro. Cada rato te estoy pidiendo, Señor, pero ¿sabes qué? Nuestra incredulidad muchas veces cierra, bloquea, ¿no? Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿qué ocasiona la incredulidad? ¿Por qué se da la incredulidad en la vida del creyente? Hablo ahora de la iglesia de Dios, porque la incredulidad no se da en aquellos que no creen, es aquella gente que cree en Dios, pero ha decidido no creer en Él. Ellos creían en Dios, pero no creen en Jesús, no creen en lo que Dios puede hacer a través de Jesús. ¿Qué es lo qué ocasiona la incredulidad? Primero, la falta de fe. La falta de fe. La gente no tiene puesta su confianza en el Señor. Y al no tener fe, hermanos, ¿qué pasa? Simplemente su fe es débil y fácil de ser cambiada, fácil de ser perturbada, fácil de llegar a ser, ¿qué cosa? Incrédula, no creer. Si tú estás creyendo, el Señor va a suplir mis necesidades, pero de repente no hay para comer mañana, uy, Señor, ¿y ahora qué hago? Y no creo, Dios te puede suplir, sí, pero no sé, y empiezo yo a dudar, y empiezo a ya no creer en el Señor, ¿no? La falta de fe es algo que va a hacer que el cristiano simplemente empiece a qué cosa, a no creer en el Señor, y su incredulidad se levanta. Amén. Segundo punto es que empezamos a vivir por lo que vemos, no por lo que creemos. La Biblia lo dice que nosotros no vivimos por fe, perdón, no vivimos por vista, sino vivimos por fe, por fe. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a vivir por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón, no por lo que yo veo, no por lo que yo veo.
Y cuando nosotros nos movemos por lo que estamos viendo, simplemente no estamos dando lugar a que la fe se manifieste en nuestras vidas. Vamos a ser como Tomás. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, ¿qué pasó? Todos sí, sí, Jesús estuvo acá y Tomás no estuvo en ese momento. Y cuando él regresó, le dijeron, sí, Jesús estuvo acá con nosotros. Y dijo, no, pero mientras yo no toque, no toque sus heridas, no meta mis dedos en su mano, no voy a creer en él. Incrédulo. Y cuando Jesús se aparece y le dice, mira, Tomás, acá están mis manos, tócalas. Y cree, no seas incrédulo, sino creyente. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, la Biblia nos dice que nosotros somos creyentes porque hemos creído en Él. No somos incrédulos, somos creyentes. Por lo tanto, tenemos que vivir por la fe, no por la vista. Y la causa de la incredulidad es porque la gente se mueve por lo que ve. Lo que decimos básicamente la fe de Tomás, ver para creer. Y amados hermanos, aquel que vive en esta fe, ver para creer, lamentablemente su vida no va a ser una vida como Dios le agrada. Amén. Otro punto que genera la incredulidad es la familiaridad que había. Si vemos en el pasaje, vemos que ellos conocían quién era Jesús, lo habían visto crecer, lo habían visto jugar en la calle, lo habían visto ver los trabajos que está haciendo. Muchas veces se encontraron con él de repente en el mercado, por las calles, por la sinagoga. Era un chico del barrio. Y esa familiaridad dijo como, no, pero ¿qué puede ser si él es hijo del carpintero? No, su mamá es María, sus hermanos están acá. O sea que, ¿cómo puede ser él tan poco conocer tanto, hacer milagros? No creo que sea más allá que un simple más, uno más del montón. Negaron la deidad, negaron lo que Dios era capaz o lo que Jesús era capaz de hacer, ¿no? Porque no conocían quién era Él verdaderamente. La familiaridad en la iglesia, muchas veces, como le dije hace un momento, hace que nosotros estemos años y años en la iglesia, acostumbrados a las alabanzas, acostumbrados a la prédica, acostumbrados a la familiaridad entre nosotros, y no creemos al Señor por nuestras propias vidas. No creemos por nuestra salud. No creemos por cualquier situación que se pueda levantar o presentar. Y estamos viviendo de una manera incrédula. Otra forma que la incredulidad se va a levantar en tu vida es cuando tú empiezas a vivir en base al pasado, no en base a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y hay mucha gente, cristianos, que están viviendo, bueno, yo hace tiempo era así, bueno, tú sabes que así eran las cosas, tú sabes que vivimos a base de paradigmas, de pensamientos antiguos, de tradiciones, de rito, bueno, fulanito decía que era así, entonces así debe ser, y no vivimos en base a la verdad de este tiempo, que estamos ahora en Cristo Jesús, sino vivimos en el pasado. Y el espíritu de incredulidad, hermano, se guarda en nuestro corazón y nos lleva a que nosotros creamos de que Dios es incapaz de poder solucionar esto, porque, bueno, pues así siempre ha sido. Y nos movemos en el pasado y no empezamos a vivir lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Amén. Por eso que mucha gente, amados hermanos, no avanza en la vida cristiana porque aún no suelta su pasado, aún no libera su corazón de tantas cosas que se ha metido ahí por la vieja manera de vivir, rencores, pleitos, enemistades, molestias, dolores, fastidios, ¿no? Otra forma como nosotros permitimos que la incredulidad se levante en nosotros es cuando empezamos a dudar del poder de Dios. Si tú crees que Dios no es capaz de hacer algo en tu vida, estás dudando del poder de Dios, por lo tanto tu fe se está diluyendo, o sea, se está desapareciendo y estás dando lugar a la incredulidad en tu vida, ¿no? Entonces, a medida que nosotros empezamos a vivir de esta manera, la incredulidad se va a levantar en nosotros. ¿Y saben cómo empieza todo esto, hermanos? Con la desobediencia. La desobediencia es la raíz de la incredulidad. El ser humano, el pueblo de Dios, la gente que está tras del Señor, conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. No hace lo que dice la palabra de Dios. Y al no hacer la palabra de Dios, simplemente lo que está haciendo es decir, yo no creo, Señor, que tú puedas hacer lo que dice tu palabra. Yo no creo, Señor, de que tú puedas hacer esto. Y empiezo yo a qué cosa, a desobedecer lo que me dice. Y eso qué cosa me genera incredulidad en mi vida. Entonces, toda esta incredulidad, hermanos, va a traer consecuencias en nuestra vida. Acuérdense que hay semillas en tu vida que va a dar fruto. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, y saber que la incredulidad va a traer problemas en nuestras vidas.
Lo primero que va a hacer es que nos va a impedir que recibamos la bendición de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero la incredulidad hace que tú no puedas recibir lo que ya has pedido de Dios. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham por tener la promesa que Dios le había dado? Son 30 años, hermanos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes está orando por algo 30 años o ya 10 años? A veces nosotros, como le dije hace tiempo, nosotros somos la generación del ya. Quiero algo y ya lo quiero al momento. Señor, quiero que me des una casa. Ya, la casa, señor, la casa. Mañana tiene que estar la casa. O Señor, quiero tener tal cosa, ya lo quiero ahorita. Y empiezo yo, Señor, a pedir ya, ya, ya. Y no tenemos tiempo para esperar en el Señor. Por eso que muchas veces la incredulidad hace que nosotros robemos o impidamos que la bendición de Dios venga a nuestra vida. Por eso que no es buena jugar con la incredulidad, dejarlo fuera en nuestra vida es lo mejor. Amén. Cuando tú estás dando lugar a la incredulidad en tu vida, vas a abrir la puerta para que el enemigo obre en contra de ti. ¿Qué va a pasar? Cuando tú estás, amados hermanos, dando lugar a la incredulidad, ¿qué pasa? El enemigo va a empezar a obrar en contra tuya. Va a empezar a lanzar sus dardos de fuego, de mentira, de duda, de temor, de ansiedad. ¿Y qué cosa? Tu fe se va a ir diluyendo y al final simplemente vas a no creer lo que Dios te ha dicho. Amén. Hermanos, la incredulidad es tan mala, es tan, es lo peor que puede haber en la vida de un cristiano, porque saben que la incredulidad te va a matar. La incredulidad mata, hermanos. La incredulidad mata. ¿Por qué me mata? Porque simplemente te desconecta de Dios. Y si te desconecta de Dios, entonces quita la fe de tu vida y ya no vas a vivir por fe. Y si no tienes fe para vivir, ¿qué va a pasar? Vas a ser un cadáver andante. Y lamentablemente muchos cristianos están viviendo así, más viviendo por las circunstancias y su fe ya ha sido como que debilitada. Y su incredulidad se levanta y la incredulidad es como un gigante que va y te aplasta. Por eso no tenemos que dar lugar a la incredulidad en nuestras vidas. Y otro punto que tenemos que saber es que la incredulidad, hermanos, te va a apartar de Dios. Porque cuando ya tú no confías en Dios, cuando tú ya no crees en el Señor, cuando la incredulidad se levanta, decir, no, no creo que Dios pueda, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer? No, creo que Dios ya no, ya se olvidó de mí o Dios no es así. Yo creo que de otra manera creo a Dios. Entonces tu incredulidad se está levantando y sin darte cuenta te va a apartar de Dios, te va a apartar del Señor. Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que nosotros vivamos en una correcta armonía con Él, una correcta actitud con Dios. Por lo tanto, vamos a tomar los pasos necesarios para salir de la incredulidad. ¿Cómo puedo yo salir de la incredulidad? Pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? En primer lugar, amados hermanos, tenemos que arrepentirnos delante del Señor por haber pecado contra Él, por haber dudado de Él. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la incredulidad, amados hermanos, nos corta esa conexión con el Señor. Entonces, lo primero que debo de hacer yo, amados hermanos, es empezar, ¿qué cosa? A obedecer a Dios. Porque si la desobediencia es la raíz de toda incredulidad, entonces, para matar de primera instancia la raíz de la incredulidad es obedecer a Dios. Y yo te animo para que a partir de ahora tomes esa decisión en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, a decir, Señor, yo te voy a obedecer a ti. Voy a obedecer lo que tu palabra me dice que haga. Voy a honrarte como tú dices que quieres que te honre. Voy a hacer lo que tú dices que quieres que haga. No voy a vivir por vivir. Voy a vivir conforme a tu perfecta y buena voluntad. A medida que nosotros decidimos obedecer al Señor, hermano, ¿saben qué va a suceder? La incredulidad va a desaparecer de tu vida. Porque ya estás viviendo confiado en lo que dice la palabra de Dios, no viviendo de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a tus necesidades o de acuerdo a lo que ves, sino vas a vivir conforme a lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Otro punto para salir de la incredulidad, hermanos, es que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. La única forma que tu fe crezca es cuando tú escuchas, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Tienes que escudriñar las escrituras. Yo te animo, amado hermano, para que ahora cuando tú empieces a leer tu Biblia, pídele al Señor que a medida que tú lees tu Biblia te quedes con
una palabra de Dios para tu vida. Imagínate que cada día tú recibas una palabra de Dios para tu vida. Wow, tu vida no va a ser la misma. Porque Dios va a empezar a dirigir tus pasos. Porque tú escuchas la palabra de Dios, tienes la revelación de la palabra de Dios y la pones por práctica, la pones por obra, entonces tu vida va a ser conforme Dios quiere que sea. Amén. A medida que empiezas a vivir por fe, ya no vas a vivir por vista. Entonces la incredulidad viene porque tú vives por vista, pero si ahora ya dejas de vivir por vista, si no vives por fe, entonces la incredulidad va a desaparecer. Amén. Tenemos que cada día, amados hermanos, hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tienes que afirmar lo que tú crees en Dios. Afirma, habla lo que Dios dice de ti. Pablo decía, creí por lo cual hablé. Entonces, si tú estás escudriñando la palabra y estás creyendo la palabra de Dios, entonces habla la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. ¿No? Disfruta la palabra de Dios. Haz que la palabra de Dios sea la forma de vida en tu diario vivir. Amén. Y por último, la forma que la incredulidad va a ir desapareciendo de tu vida es cuando tú empiezas a vivir en lo que eres ahora en Dios. No en lo que fuiste hace tiempo atrás, con tus defectos y todos tus pecados. Dios no le importa eso. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona, es un nuevo ser, ya no está ligado al pasado. Dice que las cosas viejas pasaron. De aquí ahora todo es hecho nuevo. Amado hermano, bienvenido a tu nuevo comienzo, bienvenido a tu presente, a tu hoy. Pero tu hoy no empieza porque, oh, empiezo de nuevo, no, empieza creyendo en el Señor, confiando en el Señor, viviendo para el Señor, adorando al Señor, obedeciendo al Señor. Entonces tu vida va a ser diferente. Amén. Por lo tanto, hermanos, la incredulidad, bíblicamente hablando, hermanos, es negarse a creer en Dios o tener poca fe en el Señor. Por lo tanto, tenemos que dejar a un lado esa incredulidad y tenemos que empezar a tomar la decisión de vivir honrando al Señor en todo lo que hacemos. Amén. Y a medida que empezamos a vivir, hermanos, afirmados en la palabra de Dios, siendo persuadidos por la palabra de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, nuestra vida va a vivir plenamente confiada en Él y la incredulidad no va a ser parte de ella. Amén. Por lo tanto, a medida que nosotros empezamos a vivir para el Señor, vamos a alegrarnos y gozarnos en Él, sabiendo que nuestra vida no es cualquier vida, sino es una vida preciosa, comprada y lavada por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y a medida de que nosotros levantamos a Jesús en nuestras vidas cada día, nuestra vida va a ser un reflejo de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, ayúdanos a que cada día podamos vivir para ti, Señor, para agradarte a ti en todo, Señor. Para que, Padre, podamos entender que tu palabra está directamente ligada a nuestra vida, Señor, y que nosotros dependemos plenamente de ti, Señor, porque nuestra vida está directamente unida a ti. Y, Señor, ayúdanos a que podamos entender, Padre, que tú que has empezado esta buena obra en nosotros, Señor, cada día tú nos vas perfeccionando, cada día tú nos vas ayudando, cada día tú nos vas mostrando, Señor, cosas que tenemos que recibir y hacer, para que podamos, Señor, entender que tú quieres para nosotros cosas buenas, agradables y perfectas. Y la única forma que nosotros las recibimos es por fe, Señor. Por lo tanto, la incredulidad no es parte de nuestra vida. La echamos fuera de nuestro ser, Señor, porque queremos vivir para ti, para agradarte, para honrarte, para vivir una vida que solamente a ti te agrada, Señor. Y te agradecemos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos enseña, que nos guía, Señor, a que nosotros podamos vivir esta vida que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás obrando tu buena y perfecta voluntad en nosotros, Señor. Y en este día queremos agradecerte porque tú, Señor, tienes misericordia y compasión de nosotros. Y tú nos ayudas para empezar de nuevo, una nueva vida confiados en ti, una nueva vida libres de toda incredulidad, Señor, sino una vida ligada a ti, firme, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno.